Bueno, continuando con nuestro programa de nuestra materia, hoy nos toca hablar de los miembros inferiores del cuerpo. El miembro inferior o miembros pelvianos es cada una de las extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera. La función de nuestros miembros inferiores es sostener el cuerpo en posición bípeda y permite el movimiento. Los miembros inferiores o miembros pélvicos se dividen en dos partes. Uno corresponde a lo que es la pelvis o cintura pelviana y la otra corresponde a la extremidad libre de nuestro cuerpo, compuesta esta por el muslo, la pierna y el pie. Como vemos en la imagen, la pelvis es toda esta parte que les estoy señalando, o cintura pelviana también se denomina, y la extremidad libre corresponde a esta parte que estoy señalando, que está compuesta en este caso por el muslo, por la pierna y por el pie. ¿Cómo se forma la cintura pelviana? La cintura pelviana o pelvis es la reunión de los huesos ilíacos o huesos coxales, el sacro y la coxis. Articulados entre sí, van a formar en este caso lo que es un cinturón óseo al que llamamos pelvis ósea o cintura pelviana. Vemos en esta imagen el sacro, los huesos coxales y el coxis. Las tres estructuras constituyen lo que hoy denominamos la cintura pelviana o pelvis ósea. Para describir la cintura pelviana o pelvis, presentamos, obviamente, anatómicamente vamos a ver desde tres puntos de vista. Primero veremos a partir de la superficie externa de la pelvis o de la cintura pelviana, la superficie interna de la pelvis o cintura pelviana, y veremos que también esta cintura pelviana o pelvis tiene dos oberturas, una obertura superior que estamos señalando en este momento y una obertura inferior que les estoy mostrando en este instante. Comenzamos llevando a cabo la descripción de la superficie externa de la cintura pelviana. En este caso, la cintura pelviana, en la parte anterior, vamos a encontrar esta estructura que corresponde a la rama horizontal dependiente del pubis y el agujero obturador. Entonces, primero vemos en la parte anterior la sínfisis, que es lo primero que vemos, ya. La rama horizontal y descendente del pubis y el agujero obturador. Lateralmente vamos a observar la fosa ilíaca externa, la cavidad cotiloidea, que es esta estructura que les estoy señalando, la rama descendente, la rama ascendente del isquium, la rama ascendente del isquium, y la tuberosidad isquiática. Dorsalmente o hacia atrás, vamos a ver la cara posterior del sacro. Bueno, esta parte, la cara posterior del sacro y la cara posterior del coxis. Continuando, ahora describiremos la superficie interna y en esta superficie interna de la cintura pelviana, que es circular, ¿ya? Casi estrecho,
vamos a dividir esta cara interna o esta parte interna en dos partes, por medio de una línea, ¿ya?, que se llama estrecho superior. Esta línea estrecho superior divide la cara o la parte interna de la cintura pelviana en dos partes. Esta línea es esta que les estoy mostrando, justamente estoy atravesando por la línea y divide en dos partes. Una que va a ser la pelvis mayor, que es esta parte que les estoy señalando, toda esta parte corresponde a la pelvis mayor, y la otra que se llama pelvis menor, ¿ya?, o excavación pelviana. Entonces recordamos, la línea o el estrecho superior divide internamente la cintura pelviana en dos partes. Uno que es la pelvis mayor y la otra que es la pelvis menor. La pelvis mayor es esta parte y la pelvis menor es esta parte que estoy mostrándoles. Ahora, esa línea que les dije que separaba la cintura pelviana en dos partes, en la parte interna de la cintura pelviana, el estrecho superior está formado por, primero, estoy señalando acá, el promontorio sacro, ya que se encuentra en la parte posterior o dorsal. Luego viene la línea innominada, ¿ya?, lateralmente, la línea innominada, la rama superior del pubis y el borde superior de la sínfisis, hacia adelante. Entonces, estas tres estructuras constituyen lo que se llama el estrecho superior. Ese estrecho superior divide la cintura pelviana en la parte interna en dos partes. Una pelvis mayor y una pelvis menor. Ahora vamos a ir describiendo cada una de las pelvis. En este caso empezaremos hablando de la pelvis mayor, ¿ya? Sus paredes están formadas en este caso por la fosa ilíaca interna, les estoy mostrando ahí, señalando la fosa ilíaca interna, y las aletas del sacro. Entonces la pelvis mayor presenta sus paredes mediante estas estructuras: la fosa ilíaca interna y las alas del sacro. La pelvis menor, que es esta parte que ya les había señalado anteriormente, la pelvis menor o excavación pelviana, anteriormente está formada por la cara posterior de la sínfisis. Aquí está la sínfisis, vemos la cara posterior y justamente corresponde a la parte anterior, a la cara posterior de la sínfisis pubiana. Y después corresponde a la cara interna del marco óseo del agujero isquiopubiano. Aquí está el agujero isquiopubiano o obturador, también se llama. Entonces, corresponde también a la cara interna del agujero isquiopubiano, lateralmente por la superficie lisa relacionada con las cavidades cotiloideas. Aquí se encuentra la cavidad cotiloidea, entonces acá se va a encontrar las superficies lisas relacionadas con la cavidad cotiloidea y posteriormente con la cara anterior del sacro y del coxis. Ahora iremos describiendo cada uno de los componentes o cada uno de los huesos que forma parte de la cintura pelviana. Y empezaremos con el hueso coxal. El hueso coxal, este es el hueso coxal, o ilíaco también se denomina, es un hueso irregular, bilateral de la pelvis.
¿ya? Y está formado por tres huesos más pequeños. Uno que es el ilium, ¿ya? El isquion, que es esta parte, y el pubis. El ilium es la parte más grande y superior del hueso coxal. El isquion, por su parte, se ubica en la parte postero inferior. Postero hacia atrás y en la parte inferior. Y el pubis o hueso púbico forma la porción anterior, este es el hueso púbico, forma la parte anterior de este hueso. Se lo considera como un hueso plano, por ende tiene una cara externa o lateral, una cara interna o medial. Presenta cuatro bordes, un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Pese a que es un hueso irregular, vamos a darle una forma geométrica cuadrada. Estaremos hablando de nuestra cara externa. La cara externa del hueso ilíaco o hueso coxal está dividido en tres regiones principales. Uno que es, en este caso, la fosa ilíaca externa. Dos, la cavidad cotiloidea. Y tres, el agujero obturador o agujero isquiopelviano. La fosa ilíaca es triangular, como ven acá, tres lados, cóncava, ven, está cóncava en la porción media, contiene dos líneas rugosas en forma de arco. La línea semicircular anterior, que es esta línea, y la línea semicircular posterior. La fosa ilíaca se divide en tres fosas. Uno que va en tres fosas o carillas, en este caso. La carilla posterior, la carilla media y la carilla anterior. En la carilla posterior va a estar en relación con el músculo glúteo mayor, o se va a insertar en este caso el músculo glúteo mayor, en la carilla media el músculo glúteo medio y en la carilla anterior se va a insertar el músculo glúteo menor. La cavidad cotiloidea o acetabulum también se denomina, se ubica en la parte media de la cara externa del hueso coxal. Está delimitada por la ceja cotiloidea. Esta estructura que estamos viendo alrededor es la ceja cotiloidea y presenta una escotadura, ¿ya?, posterior, anterior e inferior. Miren, aquí está la escotadura. La cavidad se diferencia en una parte articular y una parte no articular. El agujero isquiopubiano o obturado, también obturado. Este orificio está situado debajo, miren cómo, debajo de la cavidad cotiloidea. Limitado arriba por la cavidad cotiloidea. Miren, hacia arriba está limitado por la cavidad cotiloidea. Adelante por el pubis. Hacia atrás por el isquium. ¿Ya? Y en su perímetro, en sí, en el agujero obturado, se inserta la membrana obturatriz y los músculos obturadores.
Ahora veremos la cara interna del hueso coxal. Vemos, acá está la cara interna del hueso coxal. Está dividida en dos partes. La cara externa, en este caso, estaba dividida en tres partes. En este caso, la cara interna está dividida en dos partes por esta línea, que se llama línea innominada o línea arcuata. ¿Cuáles son estas dos partes? Uno va a ser la fosa ilíaca interna, ¿ya?, en la cual se va a insertar el músculo ilíaco y la faceta articular. La otra va a ser la superficie rugosa, ya que estamos viendo acá, justo estoy mostrando la superficie rugosa, que corresponde en este caso al fondo de la cavidad cotiloidea. Aquí está la cavidad cotiloidea o agujero cotiloideo, ¿ya?, o agujero obturado también. Entonces vamos a encontrar el agujero obturado acá y vemos esta superficie rugosa que corresponde a la cavidad, al fondo de la cavidad cotiloidea. Y ese fondo de la cavidad cotiloidea da lugar a la inserción del músculo obturado interno, ¿ya? Y anteriormente encontramos el agujero obturador. Entonces, esta superficie rugosa corresponde al fondo de la cavidad cotiloidea. En esta superficie rugosa se va a insertar el músculo, en este caso, obturador interno. Y en la parte anterior encontramos el agujero obturado. Ahora hablaremos de los bordes del hueso coxal. El borde superior, este es el borde superior del hueso coxal o cresta ilíaca, también se denomina. Tiene la forma de una S, presenta un labio interno, donde se fija el transverso del abdomen y el labio externo, y en el labio externo se va a insertar el dorsal ancho y el músculo oblicuo mayor del abdomen. Entre estos dos labios se encuentra un canal, ¿ya? Y entre este canal corresponde al intersticio medio o línea intermedia. Y en este canal se va a insertar el oblicuo menor. El borde inferior. El borde inferior está formado por la rama descendente del pubis, que está acá, rama descendente del pubis, y la ascendente del isquium. Rama descendente, rama ascendente del isquium. En la parte anterior se encuentra, en este caso, la superficie articular pubiana, que al articularse con el hueso del lado opuesto, formará, en este caso, la sínfisis pubiana. La parte posterior es rugosa y presenta un labio externo. En esta parte estamos hablando, es rugosa y presenta un labio externo donde se inserta el recto interno y el abductor mayor. Y en el labio interno se fija el transverso del perine y entre ambos también va a existir un intersticio para el cuerpo cavernoso del músculo isquio cavernoso. El borde anterior, este es el borde anterior. En el borde anterior, que es cóncavo, miren, es cóncavo, presenta una espina, ¿ya?, ilíaca anterosuperior. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, donde se inserta el ligamento arcocrural y el músculo sartorio. Luego por debajo encontramos esta escotadura, la escotadura por donde circula el nervio femorocutáneo. La bajamos y vemos ahí se encuentra la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el tendón recto del recto
anterior del músculo, y una segunda escotadura, que es esta que les estoy señalando, otra escotadura, que da paso al psoas ilíaco, al músculo psoas ilíaco. El borde posterior, este es el borde posterior, presenta en este caso igual otra espina, la espina ilíaca supero-posterior. Bajamos y encontramos una escotadura, ¿no? Luego otra espina, que está acá, la escotadura, la espina, ¿ya? Otra espina ilíaca postero-inferior, que corresponde con la extremidad posterior de la superficie articular. A continuación, una gran escotadura. Aquí está la escotadura, ¿ya? Que va a estar en relación con la ciática mayor. Y a continuación, la espina, aquí está justamente la espina ciática, ¿ya? Relieve óseo plano y triangular. La segunda escotadura es la ciática menor. Ciática mayor, ciática mayor, ciática menor. Dos escotaduras. Entonces, vamos a recordar un poco más de nuevo. La espina ilíaca posterior superior, una escotadura que no tiene nombre. La otra, la espina ilíaca posterior inferior, que corresponde a la extremidad posterior de la superficie auricular. Y a continuación, esta escotadura, ¿no? Que es la ciática mayor. Y a continuación, la espina ciática, ¿no? Y luego encontramos la segunda escotadura, que es la ciática menor. Ahora hablaremos de otro hueso que compone o que forma parte de la cintura pélvica, que es el hueso sacro. Este hueso sacro es medio, impar, simétrico, está formado por la fusión de 5 vértebras, tiene la forma de pirámide cuadrangular, ¿ya? De base superior, de vértice inferior. Está aplanado, ¿ya? Incurvado hacia adentro, ¿ya? Se encuentra ubicado entre los dos huesos ilíacos que se encuentran lateralmente. Por lo tanto, vamos a describir nuestro hueso sacro 4 caras. Una cara anterior, una cara posterior, 2 caras laterales, una base y un vértice. La cara anterior es la que estamos viendo ahora. Es cóncava, como se ven ahí en la imagen. Está constituido por la soldadura de los 5 cuerpos de las vértebras sacras. Se observa 4 líneas, miren, una línea, 2, 3, 4 líneas. Se encuentran, en este caso, está constituido por 4 líneas salientes, en cuyos extremos, miren, en los extremos de esas líneas, vamos a encontrar los agujeros sacros anteriores. A nivel de estos agujeros sacros anteriores se inserta el músculo piramidal. La cara posterior, como vemos acá, esta es la cara posterior. Si la cara anterior era cóncava, la cara posterior es lo opuesto, en este caso es convexa. Presenta en la línea media la cresta sacra, miren, aquí está la cresta sacra. A cada lado de la cresta sacra se encuentra un canal, este es el canal longitudinal, el canal sacro. Una serie de eminencias óseas, vamos a encontrar acá las eminencias óseas, llamadas tubérculo sacro posterior y postero interno, tubérculo sacro postero interno.
los agujeros sacros posteriores y por último otros tubérculos o una serie de eminencias llamadas también tubérculos sacros posteroexternos. Las caras laterales son esta parte que estamos viendo. En la parte superoanterior, ven en esta parte, la parte superior y anterior presenta una superficie articular llamada carilla articular o carilla auricular del sacro en forma de media luna que se articula con la carilla análoga en el ilíaco, o sea, la carilla auricular también del hueso coxal o ilíaco. Posteriormente encontraremos la fosa cribosa del sacro, picoteada de orificios vasculares. Y más abajo, una superficie rugosa donde se insertan los ligamentos sacrociáticos. En la cara anterior está el surco preauricular del sacro, donde se inserta el ligamento sacroiliaco anterior. Ahora hablaremos de la base. Esta es la base. Presenta en la línea media una superficie anterior y plana, articular. Miren, esta es la superficie anterior plana articular. Tiene forma oval, miren, forma oval que se corresponde a la cara superior de la primera vértebra sacra. Aquí también vamos a ubicar el orificio superior del conducto sacro y el extremo superior de la cresta sacra que se encuentra en la cara posterior. A cada lado de la superficie articular vamos a encontrar una superficie triangular de base externa llamada alas del sacro. Estas son las alas del sacro que se articulan con la última vértebra lumbar, que están las alas del sacro. Justo les estoy señalando las alas del sacro que se articulan con, en este caso, con la última vértebra lumbar. El vértice, este es el vértice del sacro, se compone de una cara elíptica que se articula con el coxis. Este es el coxis y este es el sacro. Entonces, en el vértice encontramos una cara elíptica articular, que se articula en este caso con el coxis. Más atrás de esta cara articular o de esta carilla articular, encontramos el orificio terminal del conducto sacro, que está limitado por dos prominencias descendentes llamadas astas del sacro. Bueno, ahora vemos el otro componente de nuestra cintura pélvica o otro hueso que compone en este caso la cintura pélvica, que es el coxis. El coxis está formado por 4 o 5 vértebras casi atrofiadas, ¿ya? Es impar, es simétrico, aplanado de adelante hacia atrás, tiene forma triangular, tiene por ende dos caras, ¿ya? Una cara anterior, una cara posterior, dos bordes laterales, una base que corresponde a esta parte y un vértice. La cara anterior es esta que estamos viendo acá. Miren la cara anterior, ¿ya? Presentando en esta cara anterior, vamos a ver que es, no, la cara anterior, un error de imagen, esta es la cara anterior, es convexa, ¿ya? Es convexa, constituye, ¿ya? Y vamos a encontrar que tiene la forma triangular,
¿ya? Presenta el ligamento sacro-ciático mayor y al músculo isquiocoxígeo. La base, esta es la base del coxis, presenta en la línea media una superficie articular. Lateralmente a esta se encuentran las astas del coxis. Miren, aquí están las astas del coxis. ¿Ya? Y está compuesto por un pequeño tubérculo en la confluencia de los bordes laterales. Aquí está, este es el vértice, ¿no? Que está compuesto en este caso por la confluencia de los bordes laterales y que constituye un tubérculo. Este es el pequeño tubérculo. Ahora iremos hablando del esqueleto del muslo. El esqueleto del muslo consta del fémur, que está nuestro hueso fémur. Entonces, fémur, que es un hueso, ¿ya? Impar, es un hueso largo, ¿ya? Que es par, obviamente tenemos dos fémures. Tenemos dos fémures, por lo tanto es un hueso par, largo, oblicuo de arriba hacia abajo, ¿ya? Y de afuera hacia adentro. Se articula en este caso este hueso fémur con el hueso coxal en la parte superior y en la parte inferior se va a articular con la tibia, ¿ya? Presenta dos partes nuestro hueso fémur. Uno que va a ser la epífisis y esta parte que estoy señalando, la diáfisis. Entonces, nuestro hueso fémur es un hueso largo, par, que se va a articular en este caso en la parte superior con el hueso coxal, en la parte inferior con la tibia y presenta dos partes, epífisis y diáfisis. Empezaremos hablando de la diáfisis o cuerpo del hueso fémur. Como vemos acá, esta parte donde estoy señalando es la diáfisis del fémur. Esta parte o cuerpo del fémur también se denomina es prismático triangular, torsionado, arqueado. Sus caras va a presentar, en este caso, como es prismático triangular, presentará tres caras, tres bordes. Entonces vemos en este caso presenta una cara anterior, que estoy mostrando justamente acá, la cara anterior, convexa y lisa, da inserción al músculo crural y al subcrural. La cara posterior, que es la que estamos viendo acá, en este caso va a tener dos caras postero-externa y cara postero-interna. La cara postero-externa, que está mirando hacia afuera, es ligeramente cóncava, inserta al crural. Y la cara postero-interna, ¿ya? Lisa, sin inserciones. Los bordes de este hueso fémur, en este caso va a presentar dos bordes laterales, ¿no? Y un borde posterior. Entonces, los bordes laterales o externos y el borde lateral interno se funden en las caras. Y el borde posterior es, en este caso, este que les estoy señalando, este es el borde posterior, es muy saliente y rugoso. Corresponde a una línea áspera del fémur. En ella se distingue dos labios. Un labio externo, donde se va a insertar, en este caso, el vasto externo, y un labio interno, en el que se va a insertar el vasto interno. Y un intersticio o un espacio entre los dos músculos, donde se va a fijar, en este caso, donde se va a insertar los músculos abductores del muslo y la porción corta del bíceps.
la extremidad superior o epífisis. Aquí estamos viendo la epífisis. Hace rato vimos el cuerpo del fémur. Ahora vemos la extremidad superior o epífisis. Ya en la extremidad superior, la epífisis superior también podemos denominarla, consta de una superficie articular. Aquí está la superficie articular que corresponde a la cabeza del fémur. ¿Ya? Cabeza del fémur. Y vamos a encontrar dos eminencias óseas que se llaman el trocánter mayor y el trocánter menor. Aquí está el trocánter mayor y aquí está el trocánter menor. ¿Ya? Y una porción cilíndrica situada entre la cabeza, que es la cabeza, y las eminencias óseas, el trocánter mayor y el trocánter menor, encontramos el cuello. O sea, entre la cabeza y las eminencias, entre las eminencias óseas trocánter mayor y trocánter menor y la cabeza, encontramos esta estructura que se llama cuello anatómico del fémur. La cabeza del fémur, esta es la cabeza del fémur que está tapizada, en este caso está revestida por un cartílago articular. ¿Ya? Las superficies articulares siempre están revestidas por un cartílago. Ese cartílago se denomina cartílago articular. Los cartílagos articulares tienen como función evitar el desgaste del hueso. En este caso, la cabeza del fémur está revestida por un cartílago articular. Se articula en este caso con esta cavidad que ya hemos mencionado anteriormente y que corresponde a la cintura pélvica, que es el acetábulo, ¿no? Entonces, bien, vemos la articulación, ¿ya? Y en generalidad habíamos hablado acerca de las articulaciones con movimiento, con poco movimiento y sin movimiento. En este caso, esta articulación que estamos viendo es una articulación con movimiento, ¿ya? Presenta en la fosa del ligamento redondo que no es articular. En este caso, vemos que la cabeza del fémur se articula con el acetábulo. Ahora veremos y describiremos las eminencias óseas que se encuentran en el fémur, en este caso el trocánter mayor. Este es el trocánter mayor, ¿ya? Es una eminencia ósea cuadrilátera, aplanada, presenta una prolongación superior del cuerpo óseo, o sea, es una prolongación del cuerpo, una prolongación superior del cuerpo óseo. En su cara externa recibe el glúteo, en este caso se va a insertar el glúteo mediano, y en la cara interna encontramos la fosa digital. Acá vamos a encontrar la fosa digital, que va en este caso que va a insertar o que recibe a los dos obturadores, los dos géminos y el obturador externo. Entonces acá se va a insertar en este caso esos músculos. Luego vemos el trocánter menor, que también es una eminencia ósea entre el cuello y la cara interna del cuerpo, o sea, cara interna de la diáfisis. Y aquí en este trocánter menor se va a insertar el psoas ilíaco. Los dos trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor, están unidos, ¿ya?, en la cara anterior y posterior de las dos líneas que son las crestas intertrocanteriana. Aquí vamos a encontrar la línea intertrocanteriana anterior y la línea intertrocanteriana posterior, o intertrocanterias anterior y posterior. Ahora hablamos del cuello anatómico del fémur. Este es el cuello anatómico. Aquí también se ve el cuello anatómico del fémur, que es el punto de unión de la cabeza del fémur con los trocánteres.
La extremidad inferior del fémur. Esta es la extremidad inferior del fémur. Como vemos acá, la extremidad inferior del fémur o epífisis inferior se articula con la rótula. Aquí se encuentra la rótula. Se va a articular con la rótula y con la tibia. Entonces, la epífisis inferior se articula con la rótula y con la tibia. En la extremidad inferior, como vemos acá, el fémur se ensancha, ya está ensanchado, ya esta zona va a formar, en este caso, la extremidad inferior o epífisis inferior va a presentar dos cóndilos. Uno son los cóndilos femorales medial y el cóndilo femoral lateral. Miren, el medial, el lateral. En la parte anterior e inferior y posterior está tapizado por cartílago articular. ¿Ves? Anterior, inferior y posterior está tapizado por cartílago articular para articularse con la rótula y con la tibia. Entre los cóndilos, aquí está, miren el cóndilo lateral, el cóndilo medial. Aquí están los cóndilos de la epífisis inferior o extremidad inferior del fémur. Estos, entre los dos cóndilos en la cara posterior, o sea, en la parte posterior, estamos viendo justamente, miren, la cara posterior, la parte posterior de la epífisis inferior. Se encuentra esta estructura que se llama la fosa intercondilia. Aquí está el cóndilo lateral, el cóndilo medial, y entre los dos cóndilos se encuentra esta estructura que se llama la fosa intercondilia, que no presenta cartílago articular. Y por encima de esta fosa intercondilia voy a encontrar una línea que se llama la línea intercondilia. Anteriormente, como estamos viendo acá, en la parte anterior de la epífisis inferior, se unen, ¿ya? Los dos cóndilos se unen, ¿ya? Y se encuentra la cara patelar o cara rotuliana, que es donde se articula con la rótula. Los cóndilos realizan flexiones y un poco de rotación. Ahora hablaremos del esqueleto de la pierna. El esqueleto de la pierna se compone en este caso por dos huesos. La tibia, que les estoy señalando ahí, el peroné, que está acá, y otro hueso sesamoideo que se llama rótula o patela. Entonces, la pierna está constituida por tres estructuras óseas: la tibia, el peroné y la patela o rótula. En este caso, la patela o rótula contiene el tendón del cuádriceps femoral. Vemos acá la rótula. La rótula es un hueso triangular, como vemos, 1, 2, 3 lados, es triangular, aplanado, compuesto de dos caras, una base y un vértice. Por ende, tiene dos bordes laterales y un borde superior. La cara anterior es convexa, como ven acá, está perforada por agujeros vasculares, estriada por los haces del tendón del músculo cuádriceps. La cara posterior, como ven acá, la cara posterior presenta dos partes, una superior articular, ¿ya? Y una inferior rugosa, como ven acá, es bien rugosa. Y está dividida por una cresta obtusa vertical, se corresponde con la garganta de la tróclea. La base triangular con el vértice hacia atrás, ya en esta base se inserta el tendón del cuádriceps. El vértice,
el vértice de la rótula o patela dirigido hacia abajo. En él se inserta el tendón rotuliano. Aquí se va a insertar el tendón rotuliano. Los bordes laterales, como ven, miren, bordes laterales. Los bordes laterales son frecuentemente convexos. Sirve de inserción al músculo, a los músculos vastos y a la aleta rotuliana. Ahora hablaremos de la tibia. La tibia también es un hueso largo, par, ¿ya? Su situación o se ubica en la parte interna de la pierna, se articula con el fémur hacia arriba, ¿ya? Y se articula hacia abajo con el hueso astrágalo del pie hacia abajo. Presenta dos partes, la diáfisis o cuerpo de la tibia y la epífisis de la tibia. La diáfisis o cuerpo de la tibia es prismático triangular, es parecido al fémur, por lo tanto presenta tres caras, tres bordes. La cara externa, que es esta parte, la cara externa, es convexa. Se inserta en esta cara se inserta el tibial anterior en la mitad superior. Y en la cara interna, que es esta que estoy mostrándoles, es lisa. ¿Ya? Es algo convexa y solo está en relación con eh, la estructura subcutánea, en este caso, de la piel, en la parte media inferior. La cara posterior de la tibia, en su tercio superior, presenta una cresta oblicua, la línea poplitea, esta es la línea poplitea. Esta divide en dos segmentos, ¿ya? La cara posterior de la tibia. El superior alberga al músculo popliteo, el inferior se divide en dos porciones por una cresta también, ¿ya? Esta cresta divide en una parte interna que va a insertarse en esta parte el flexor común de los dedos y la parte externa al tibial posterior. Finalmente encontramos el agujero nutricio del hueso tibial. Ahora veremos la epífisis o extremidad superior de la tibia. Les estoy mostrando acá la epífisis o extremidad superior de la tibia. Es voluminoso, miren como ven, es voluminoso, alargado transversalmente e inclinado hacia atrás. Consta de dos tuberosidades, una superficie para las cavidades glenoideas, aquí va a ser una superficie para las cavidades glenoideas, y vemos las tuberosidades de la epífisis. Estas son las tuberosidades de la epífisis de la tibia, que están separadas, miren aquí está señalando, justo estoy señalando ahí, está separada por una depresión, una pequeña depresión, y que va de adelante hacia atrás por la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces encontramos la tuberosidad medial y la tuberosidad lateral. La tuberosidad medial está en relación al tendón semimembranoso y la tuberosidad lateral con la carilla articular del peroné. La epífisis inferior, que es esta que estamos viendo acá, es menor que la superior, presenta 6 caras. Entonces vamos a hacer de cuenta que es un cubo. La cara anterior, que es la que están viendo acá, es convexa y lisa. Ya es continuación de la cara externa del hueso. La cara posterior es convexa
ven acá, esta es la cara posterior, es convexa, recibe los tendones del músculo tibial y del flexor propio del dedo grueso. La cara externa, que estaría en las caras externas, están surcadas por un canal que contienen la superficie articular con el borde inferior del peroné. La cara interna contiene el maleolo interno, se articula con el astrágalo y recibe los ligamentos de la articulación tibio-tarsiana. Como vemos aquí en la imagen, aquí está el peroné, miren cómo está ahí, esta es la cara lateral, ¿ya? Y esta es la cara interna de la epífisis inferior. Y esta viene a ser la cara inferior, que es en este caso la superficie, aquí en esta cara inferior vamos a encontrar la superficie articular dividida en dos por una cresta que corresponde con la garganta de la polea astragalina. Y la cara superior se continúa con el hueso. El peroné, o hueso fibular también se llama, es un hueso par largo y delgado cuya función es solamente de inserción muscular, ¿ya? Se articula con la tibia en la parte superior, miren, se articula con la tibia en la parte superior y en la parte inferior se va a articular con el hueso astrágalo del pie. Su cuerpo es prismático, triangular, presenta por ende tres caras y tres bordes. Tiene dos extremidades, una extremidad superior, una extremidad inferior. La extremidad superior corresponde en este caso a la cabeza del peroné y la extremidad inferior corresponde al maleolo externo. La cara externa del peroné se inserta en él, como ya les dije anteriormente, su función es más de inserción muscular. En la cara externa se va a insertar, como estamos viendo acá, los músculos peroneo, lateral largo y corto. En el tercio inferior, una cresta oblicua genera dos superficies de inserción, una anterior subcutánea y otra posterior por donde se desliza el tendón de los músculos peroneos laterales. La cara interna del peroné, como vemos acá, esta es la cara interna del peroné, o cara tibial también se denomina, está dividida en dos partes, por una cresta interósea donde se inserta el ligamento interóseo. Miren, este es el ligamento interóseo. Anteriormente se inserta los extensores por delante de este ligamento interóseo, se va a insertar los extensores de los dedos y del peroneo anterior y posteriormente el tibial posterior. La cara posterior del peroné, en la parte superior va a insertarse el sóleo y abajo el flexor propio del dedo grueso del pie. En el tercio medio se encuentra el agujero nutricio. La extremidad superior del peroné o cabeza del peroné es una apófisis cónica de base inferior, ¿ya? Se continúa con el cuerpo del hueso. En la región interna de su base encontramos la superficie articular con la tibia. Miren cómo ves, en este justo corresponde en este caso a la extremidad superior de la cabeza del peroné. En el vértice encontramos la apófisis estiloides del peroné que presta inserción al bíceps, justamente acá, al bíceps y al ligamento lateral externo. En su región postero-externa existe una porción rugosa donde se inserta el peroneo largo lateral y el sóleo. La extremidad inferior
o también se denomina malleolo externo, es aplanado transversalmente, ¿ya? Mayor que el malleolo interno o el tibial, con una superficie interna articular relacionada con el astrágalo, que corresponde, que es un hueso del pie. Los bordes anterior y posterior rugosos reciben a los ligamentos peroneo-tibiales. Además presenta una escotadura del vértice y en esa escotadura en el vértice recibe el haz peroneo calcáneo del ligamento lateral externo. En la porción posterior se inserta el ligamento peroneo astragalino posterior. Ahora hablaremos del esqueleto del pie. El esqueleto del pie consta de tres porciones. Uno que es el tarso, que estoy señalando justamente ahí, el metatarso, que es esta parte, y las falanges. El tarso, ya lo que he señalado que corresponde toda esta parte, ¿ya? Está formado por huesos, ¿ya? Por huesos, y estos huesos están ubicados o divididos en dos filas. La primera fila corresponde en este caso al astrágalo, que es este hueso que está acá, y el calcáneo. La segunda fila, ¿ya? Que es anterior o que se encuentra por delante de la primera fila, está constituido por el hueso cuboides, que es este hueso acá, escafoides, y justamente en esta parte vamos a encontrar los tres huesos cuñas. El primer hueso cuña, segundo, tercer hueso cuña. En este caso vemos el tercer hueso cuña. El metatarso, que es esta parte que estamos viendo acá, está constituido por 5 huesos largos articulados con la segunda fila del tarso. Esta es la segunda fila que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, el metatarso está constituido por huesos largos pequeños, obviamente, que se articulan en la parte posterior con el tarso y adelante se articulan con las primeras falanges. ¿Ya? Como es un hueso largo, presenta un cuerpo y dos extremidades. La extremidad posterior se articula con el tarso y lateralmente con los metatarsianos próximos. Bien, como ven, este es el tarso, los huesos tarsianos, se articulan en la parte posterior con el tarso y con los huesos vecinos. La extremidad anterior se articula con las falanges. Las falanges son análogas a los dedos o a los huesos, a las falanges de la mano, solo que están atrofiadas, ¿ya? Se designan con el nombre de primera, segunda y tercera falange, pero nuestro dedo grueso solo tiene dos falanges, carece de la segunda falange. Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Espero que les sirva de orientación para que ustedes puedan repasar el tema. Si bien, digamos, no estamos entrando a profundidad, esto les va a permitir ubicar los huesos correspondientes y puedan repasarlo también. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.